Ahorita permítame, ahorita dale. En una segunda etapa para generar alquilos. Es que no había empezado a grabar ustedes. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que tienen que identificar? Y por eso es que ustedes ya se les pidió precisamente, y ya se les explicó ver los centros de reacción. Bueno, ¿cuál sería el centro de reacción acá? Pues el centro de reacción sería este, ¿va? Y aquí es donde se forma el alquínome. Se eliminan los bromos, ¿verdad? A través del el amiduro de sodio, ¿va? Que es una base súper fuerte, y el NH3, que sería el disolvente. Entonces se dan cuenta que eliminaron los dos bromos, y los dos bromos deben estar vecinales para que pueda formarse entre ese enlace el triple enlace, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes hacen el examen? ¿Me ponen el triple enlace acá, o me lo ponen acá? ¿Se dan cuenta la falta de concepto de centro de reacción? Y entonces esas son las cosas que son importantes, y ustedes deben integrarlas dentro del conocimiento para poder resolver problemas. Porque los problemas que yo les estoy poniendo en realidad no son problemas muy difíciles, jóvenes. No son problemas muy difíciles. Y como ya les dije, jóvenes, ya saben ustedes que ya, ¿qué tienen que estudiar? A ver, ¿qué es lo que qué es lo que va a venir en el examen que ya les he dicho? A ver, Daris. La nomenclatura, algunos usos de la nomenclatura de los alquenos, alcanos, mecanismos de reacción. ¿Y qué otra cosa? Y resonancia, pues, que resonancia no vieron. Se dan cuenta que son tres aspectos que ya deberían estar estudiando. Ahorita lo único que falta, que se va a evaluar en el examen, van a ser las reacciones, ¿verdad? Eso es lo que se va a evaluar. Entonces miren acá el mecanismo de reacción, ¿cuál es? El NH2 extrae un hidrógeno, se dan cuenta, en el carbono donde está unido el bromo. A eso es lo que tienen que ver. O sea que esto es una eliminación. Bueno, entonces extrae el hidrógeno que está en carbono beta respecto a este bromo. Y entonces acá también deberían de poner, si quieren poner el mecanismo, acá tendrían que poner menos delta y más delta. ¿Ok? Porque acá eso va a promover también a que el enlace carbono-hidrógeno esté polarizado. Bueno, entonces se extrae el hidrógeno sin electrones, forma el doble enlace, y lo que hace es que expulsa el bromuro, ¿verdad? Que es el primero que se va. ¿Ok? Bueno, luego de eso, que es este bromuro que está acá, por eso es que dice menos. ¿Ok? Bueno, luego de eso se forma el doble enlace y me quedaría solamente un bromuro. Entonces de ahí viene el segundo mol de lo que es el amiduro. Extrae el hidrógeno, se dan cuenta, beta respecto a este. Deja el par de electrones, forma el triple enlace y expulsa este bromuro, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que entender. ¿Qué sería? A ver, Fátima, el amiduro, ¿cómo lo clasifica usted? ¿Nucleófilo, electrófilo, fuerte o débil? Es nucleófilo. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. Ok, ¿y es fuerte o es débil? Fuerte. Ok, y ustedes ya vimos en lo que es la parte de halogenados, esta que es una eliminación, esta sería una eliminación E2, ¿verdad? Entonces, acá me va a extraer. En este caso está funcionando más como base que como nucleófilo, porque me está extrayendo un hidrógeno, ¿ok? Y acá se me forma también, ahí no está puesto, se me forma NH3. Cuando se lleva el NH2, el hidrógeno, se forma NH3, ¿va? Que sería un subproducto que no tiene interés para la reacción, ¿vale? Por eso es que no se pone. Pero acá también tendría que haber un NH3. Igual acá en esta otro mol de NH3. Entonces, fíjense pues, esas son cosas que debemos de entender, ¿verdad? Porque si no, estamos adivinando. Bueno, vamos a ver la segunda forma de preparar alquinos. Son alquinos a partir de dialoalcanos vecinales. Entonces miren, ahora geminales, perdón.
Se dan cuenta que ahora los bromos, en este caso los halógenos, no están vecinales, sino que están en el mismo carbono. ¿Ok? Pero es que ya sabemos que geminal significa que estén en el mismo carbono. Entonces ahora miren qué es lo que pasa. Es exactamente el mismo mecanismo. Solo que acá va a extraer hidrógenos de este carbono. Se dan cuenta que este carbono ya sabemos que es beta, porque este es alfa. Entonces va a ser el mismo mecanismo y vamos a obtener un alquino. O sea que con halogenuros vecinales o geminales, agregando anhiduro de sodio, obtenemos el alquino. Vamos a ver la tercera síntesis de alquinos a partir de alquenos. Entonces acá tengo, se dan cuenta que esto podría ser una serie sintética, pero en este semestre no miramos las series sintéticas porque son muy pocas reacciones las que estamos viendo. Entonces ahora miren, tenemos el alqueno, le agregamos bromo, se dan cuenta que me da la adición de bromo en posición anti, ¿verdad? Por la formación del bromonio. Bueno, luego de esto le agrego el amiduro y obtengo otra vez el alquino. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame Gerardo, por favor. Bueno, a ver qué José Fernando. Uso de alquinos. José Sebastián. Ok, vimos cómo calcular la fórmula molecular. A ver, María Fátima. Nomenclatura. Ok, vimos cómo nombramos los sustituyentes, cómo se nombran cuando hay alquenos y alquinos, cuál tiene la prioridad, ¿verdad? Vimos por último la síntesis de alquinos. Entonces, jóvenes, es fundamental que ya ustedes puedan saber quién es el nucleófilo, quién es el electrófilo, si es fuerte o es débil, dónde hay polarizaciones, y eso es lo que les va a guiar a ustedes qué producto obtienen. Ya saben ustedes que cuando se forman dobles enlaces, según las reglas de Saizé, ¿cuál es el que se forma más? María Fátima, ¿el más sustituido o el menos sustituido? El más sustituido. Entonces, todas esas cosas también saben la adición Markovnikov, ¿verdad? La adición Markovnikov, a ver, William, ¿a dónde se va a adicionar el nucleófilo cuando es Markovnikov? No, al más sustituido. Ahí lo que está diciendo cantidad de hidrógeno está diciendo al menos sustituido. ¿Ok? Se dan cuenta que todas esas cosas son las que ya tienen ustedes que interpretar para poder ustedes solucionar los problemas que se les van a poner en el final en una serie, ¿verdad? Porque eso sería una serie, ¿verdad? Que sería serie de reacciones. Porque ya vimos que tenemos una serie de nomenclatura, tenemos una serie de mecanismo, tenemos una serie de resonancia. Y la cuarta serie pues va a ser una serie de lo que es reacciones. Y ahí tenemos el examen. Bueno, a ver, léame por favor, Andrea. Conocer las propiedades ácidas de los alquinos. Ok. A ver, Daris. Conocer las reacciones de los acetilinos. Ok. A ver, Fátima. Conocer la adición a alquinos. A ver, Gerardo. José Fernando. Conocer la hidratación de alquinos. José Sebastián.
A ver, Kevin, Alejandro. Conocer el proceso de oxidación de alquinos. Ok. Bueno, entonces esas serían las reacciones que vamos a ver, ¿verdad? Entonces ahorita fíjense pues, ¿cuántos sabemos en la clase? Habemos 10 en la clase. De 40. Porque una ya se retiró, se pasó a sistemas, ¿verdad? Y se dan cuenta que es una cuarta parte, un 25% está viniendo a la clase. Bueno, vamos a ver la acidez de alquinos. Vamos a ver la electronegatividad de la hibridación. Entonces, ahora, según estos datos que mira ahí, a ver, Andrea, ¿cuál es la hibridación más electronegativa? ¿SP, SP2 o SP3? SP. La SP, o sea que sería los alquinos los que el enlace carbono-hidrógeno estarían más polarizados. Y eso me va a dar las propiedades de acidez de los alquinos terminales. Entonces miren, la reacción de acidez sería que el enlace carbono-hidrógeno me diera un protón y me forma un carbanión, ¿verdad? Entonces lo que vamos a medir es la capacidad de donar protones. Entonces, como sabemos que la SP es la más polarizada, entonces quiere decir de que el enlace carbono-hidrógeno SP sería el más débil, porque es el que está más polarizado. Entonces, miren, acá podemos ver que el etino, o sea que el carbono-hidrógeno triple enlace, es de 1 por 10 a la menos 25. Ahora miren el eteno, es 1 por 10 a la menos 44, y el etano 1 por 10 a la menos 52. Entonces, evidentemente estos datos, si nosotros los comparamos con nuestra clase de inorgánica, pues sabemos de que estos ácidos son súper débiles, ¿verdad? Pero en el caso de comparar entre los hidrocarburos alifáticos, etán, alcano, alqueno y alquino, pues el alquino es evidentemente muchísimo más ácido que los alquenos y que los alcanos. Entonces esa situación yo la puedo utilizar para poder identificar a los respectivos alquinos. ¿Está claro, jóvenes? Porque fíjense que lo que es algunas propiedades son relativas, ¿verdad, jóvenes? Porque, por ejemplo, nosotros decimos que los ácidos carboxílicos son ácidos fuertes, ¿verdad? Eso es lo que decimos nosotros en química orgánica. Pero si ustedes hablan con un químico inorgánico, pues lo que les va a decir, no, esos ácidos son súper débiles. Entonces se dan cuenta que el término, entonces, ácido y base, depende de dónde estemos viendo nosotros o qué estemos comparando. Bueno, en este caso se dan cuenta que los tres son poco ácidos, pero entre los tres hay diferencias significativas entre el alquino, entre el alqueno y el alcano. Bueno, vamos a ver las reacciones ácido-base de alquinos terminales. O sea, para que haya una reacción ácido-base definitivamente tiene que ser un alquino terminal, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se va a donar el protón? Bueno, entonces miren, pues aquí tienen un alquino terminal, le agregan sodio metálico y obtienen el acetiluro, que sería el alquino sin el hidrógeno, y obtienen hidrógeno gaseoso. Acá tienen otra base bastante fuerte, que es el amiduro, y este me extrae el hidrógeno terminal, se me forma el acetiluro, aquí falta un signo menos, por favor lo ponen, y se me forma el amoníaco. Ahora miremos cómo es que nosotros producimos el amiduro. Entonces, nosotros tenemos amoníaco líquido, le agregamos sodio metálico, se produce el sodio más y se produce el amiduro. Así es como nosotros generamos el amiduro. Entonces, fíjense pues, el amiduro normalmente es un compuesto que lo tenemos que hacer cuando lo vamos a utilizar, porque como es tan reactivo, su vida media es muy baja. Entonces acá tenemos, fíjense pues, en el caso del acetiluro sería, como es un carbanión, es una base fuerte.
Entonces esta base, si nosotros tuviéramos algún disolvente que tiene hidrógenos activos, como el agua, en los alcoholes, lo que sucede sería que me va a extraer el hidrógeno del agua para regenerarme el alquino y generarme una base. O sea que aquí el acetiluro está hidrolizando lo que es el agua. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Entonces se dan cuenta que el acetiluro, que es lo que se genera al extraer el hidrógeno, es un nucleófilo fuerte. Entonces vamos a ver el ordenamiento de acidez. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el agua es más ácido que un alquino, el alquino es más ácido que un amoníaco, y el amoníaco es más ácido que un alqueno, y el alqueno es más ácido que un alcano. Se dan cuenta que siempre estamos hablando del enlace carbono-hidrógeno. Bueno, aquí no, aquí nitrógeno-hidrógeno. Entonces, por eso acá, hasta lo que hemos visto de grupos funcionales, el alquino terminal sería el más ácido con el que hemos visto. Bueno, entonces vamos a ver el ordenamiento de alcalinidad, sería al contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá se dan cuenta que la base conjugada del agua es el OH, la base conjugada del alquino terminal es el acetiluro, la base conjugada del amoníaco es el amiduro, la base conjugada del alqueno es el carbocatión alqueno y la base conjugada del alcano es el carbocatión alcano. Entonces acá podemos ver que es contraria, ¿verdad? Aquí están, miren acá en química orgánica sí podemos decir de que tenemos bases bastante más fuertes que el OH, ¿verdad? En este caso, en este rango de lo que es basicidad y acidez, la química orgánica tiene bases muchísimo más fuertes que lo que es el OH. En cambio, en lo que es la parte ácida, los inorgánicos tienen ácidos muchísimo más fuertes que los que se producen en química orgánica. Bueno, entonces vamos a ver cómo formamos la sal de un alquino terminal. Entonces fíjense pues, acá tengo la polarización debido a la electronegatividad del enlace carbono-hidrógeno, el amiduro que sería un nucleófilo fuerte y en este caso está funcionando como base, una base fuerte, me extrae el hidrógeno terminal, me deja el par de electrones del enlace carbono-hidrógeno, se me forma el acetiluro y se me forma el amoníaco. Entonces acá yo obtuve un nucleófilo bastante fuerte. Entonces, ¿para qué me puede servir este acetiluro? Pues me puede servir para aumentar los carbonos de una cadena carbonada. Entonces miremos qué es lo que podemos hacer. Tenemos el acetiluro que lo formamos en la anterior reacción. Entonces le agregamos un halogenuro de alquilo y entonces lo que puede haber es una sustitución nucleofílica. Se dan cuenta que el acetiluro atacaría al carbono que está unido, o sea, al carbono alfa que está unido al cloro, porque está polarizado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a sustituir a lo que es el halógeno. Por supuesto, ¿qué reacción se va a dar? Pues depende del halogenuro. En este caso nosotros vamos a preferir utilizar halogenuros primarios para evitar el impedimento estérico. Entonces, ¿qué reacción se va a dar? Pues va a ser una SN2. Entonces, todas esas cosas son las que ustedes ya tienen que tener en la punta de la lengua para el examen. Entonces, acá va una sustitución SN2. Se dan cuenta que entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una inversión de la configuración que se llama inversión de Walden. Y entonces acá se forma el nuevo compuesto ya añadido, se dan cuenta, con esta cadena R. Entonces aquí incrementé la cadena carbonada en R, ¿verdad? Que depende de la cantidad de R's. Se dan cuenta que cambié también un alquino terminal por un alquino no terminal. Otra de las reacciones que son importantes es la reacción de los alquinos terminales con sales de plata
y sales de cobre. Acá podemos ver que los alquinos terminales con nitrato de plata forman el acetiluro de plata, que es un precipitado blanco, y el ácido nítrico. Entonces nosotros, si en nuestros compuestos tenemos un alquino terminal, le agregamos plata, se nos forma un precipitado color blanco. Eso significa de que tenemos alquino terminal en nuestro compuesto orgánico. También podemos agregar el diamín plata, el diamín cobre, que se forma a partir de ¿qué reactivos? El cloruro de cobre y el amoníaco. Así se forma el diamín cobre. Se dan cuenta que igual se forma un precipitado del acetiluro de cobre y se me forma amoníaco y amonio. Entonces, si yo tengo un alquino terminal, agrego cobre, se me va a formar un precipitado. Si yo tengo alquino no terminal, no se me forma nada. Bueno, entonces, ¿esta reacción para qué nos sirve? Primero nos sirve para separar alquinos terminales porque me va a formar un precipitado, ¿sí o no? Entonces yo puedo filtrarlo y yo puedo separarlo. También me va a servir para identificar. Si yo tengo precipitados con plata y con diamín plata, quiere decir de que tengo un alquino terminal. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, vamos a ver la adición a alquinos. Aquí es donde viene la explicación por qué los alquinos reaccionan más lentos que los respectivos alquenos. Bueno, entonces miremos pues. Cuando nosotros tenemos un alquino, que sería un nucleófilo fuerte o débil, Daniela. Daniela Nicole, nucleófilo fuerte o débil, el alquino. Bueno, a ver, Daris. Fuerte. Fuerte. Elisa, ¿está de acuerdo que es fuerte? Yo digo que es débil. ¿Por qué? Porque no tiene carga negativa. Ok, ¿se da cuenta, Daris? ¿Por qué decía usted que era fuerte? Porque tiene un triple enlace. A ver, Daris. Sí, perdón, se me olvidó. Bueno, entonces se dan cuenta que esos son los detalles que les van a hacer que ganen o pierdan la clase. Bueno, así de sencillo. Bueno, a ver, Fátima, en este caso el electrófilo, ¿cómo sería? ¿Fuerte o débil? Es fuerte. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes que el centro de reacción acá sería el triple enlace carbono-carbono. ¿Ok? El electrófilo va a ser atacado por el triple enlace. Se dan cuenta que va a formar acá el enlace con alguno de los carbonos. ¿Qué carbocatión es el que se va a formar acá? A ver, Gerardo, primario, secundario, terciario, se va a formar más. Ok, o sea que aquí el electrófilo debe unirse al carbono menos sustituido para que el carbocatión sea el más sustituido. Bueno, entonces, esos son los detalles que ya deben de saber. Ahora mire, ¿qué es el problema acá? ¿Se dan cuenta ustedes que acá tienen un doble enlace y tiene una carga positiva? Entonces, esto va a causar un problema a nivel de reacción, ¿verdad? Y dependiendo de qué sea el electrófilo, va a ser más o va a ser menos, porque miren pues, si el electrófilo es un donador de electrones, ¿qué va a pasar? Va a estabilizar el carbocatión. El hidrógeno lo estabiliza, pero lo estabiliza menos que el carbono porque da menos carga, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando el electrófilo, que normalmente puede ser un halógeno, qué es lo que está pasando acá? Se dan cuenta que en lugar de dar carga, quita, por lo cual al carbocatión lo está desestabilizando. Y al estar desestabilizando el carbocatión, pues lo está haciendo que reaccione más lento. Entonces, esta formación del catión vinílico es la que hace que la reacción de los alquinos sea muchísimo más lenta que los alquenos.
Ojo. A ver, léame José Fernando. La halogenación de triples enlaces será mucho más difícil de que alquenos, pues cuando se añade el halógeno está desestabilizando el catión resultante. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que ese es el problema. O sea que el electrófilo, que puede ser un atractor de electrones en el caso del halógeno, me va a desestabilizar el carbocatión vinílico, por lo cual me va a reaccionar más lento que un alqueno. A ver, léame José Sebastián. El mecanismo de reacción de alquinos con los halógenos es igual a las vistas en alquinos. Ok, o sea que el procedimiento es lo mismo, pero siempre van a haber algunas variables que vamos a ver a continuación. A ver, léame Kevin, por favor. En general, las reacciones electrofílicas alquinos son más lentas que el alqueno, por lo cual se produce un catión intermedio inestable como vimos anteriormente. O sea, el catión vinílico es inestable, entonces por eso es de que se da más lentamente. Y por eso a veces nosotros podemos decir un falso positivo, porque como tarda más en reaccionar, entonces a veces decimos, no reaccionó, y nos vamos o dejamos los tubos dentro de la gradilla y después miramos que sí reaccionó. Entonces acá tengo un alquino, le agregamos bromo en en diclorometano, ese sería el disolvente, y se dan cuenta que se da la adición del bromo, ¿verdad? Luego acá tenemos que hay un carbono que es quiral, pero no, aquí carbono es quiral, lo que el alqueno es tipo E, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bromo, que es el más importante, está arriba y el bromo en este está abajo, entonces tiene que ser E. Bueno, todas esas cosas se dan cuenta que ya las deben ustedes de dominar. Viene el segundo mol de bromo y se dan cuenta que se adiciona siempre donde está el triple enlace o donde está el doble enlace. Y se adicionan los dos bromos. Por supuesto acá no se mira, pero primero se adicionó en forma anti, que sería este y este. Pero si ustedes ya miran el mecanismo, se dan cuenta ustedes que primero se adicionaron, pero es en forma anti. Se adicionó este y este, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Y en el segundo mol se adicionó este y este, ¿verdad? Porque la reacción me da solamente el isómero anti, debido a la formación del bromonio, ¿verdad? Y eso ya lo vimos. ¿No sé si hay alguna duda, joven? ¿Hay alguna duda? Bueno. Vamos a ver la hidrohalogenación de alquinos. Entonces ahora acá se dan cuenta que utilizamos un ácido halogenado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Utilizamos un disolvente apolar. Se dan cuenta ustedes que acá se adicionó el halógeno y el H. ¿Ok? Y aquí lo que tienen que saber, ¿qué será esta reacción, Markovnikov o anti-Markovnikov? ¿Qué será esta reacción? A ver. Porque eso sería para saber cómo se va a adicionar. Es orientación Markovnikov porque es una reacción iónica, jóvenes. O sea, eso no hay duda. Aquí no hay ningún reactivo que me vaya a dar o me vaya a generar lo que son los radicales libres, por lo cual tiene que ser Markovnikov. Y la otra cosa importante es que la halogenación va a ser más lenta debido a que se forma el carbocatión vinílico. Entonces se dan cuenta que en este caso el halógeno estaría atrayendo electrones, por lo cual me haría más inestable lo que es el carbocatión vinílico. Entonces acá primero se dan cuenta que se tiene que adicionar en forma anti y no se va a dar en forma cis por la formación del halogenón. Bueno, luego de esto, el segundo mol se dan cuenta que siempre se adicionó Markovnikov, ¿verdad? Aquí se adicionó el nucleófilo al más sustituido, el primero,
y el segundo también, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles que cuando ustedes miran la orientación Markovnikov, ya deben saber que en este caso el H va a ser el electrófilo y el X va a ser el nucleófilo en la segunda etapa, ¿verdad? Entonces, esos detalles hay que saberlos para poder solucionar fácilmente los problemas, si no, se ponen a adivinar ustedes y sacan unas cosas que realmente solo en ciencia ficción se mira. Entonces acá tenemos, podemos utilizar ácido clorhídrico, ácido bromhídrico o ácido yodhídrico. Entonces acá se dan cuenta que tenemos un alquino, agregamos 2 mol de ácido clorhídrico en un disolvente apolar y obtenemos la adición del cloro y me va a dar cloros geminales. ¿Se dan cuenta de otra cosa? Esto voy a obtener yo un cloro geminal. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la hidratación de alquinos. Fíjense que aquí es donde ya hay diferencia en las reacciones, porque la primera reacción con el agua sí es igual que los alquenos, pero ya la segunda no, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Entonces miren, pues aquí tengo el alquino, se me adiciona a un hidronio, ¿verdad? Este sería electrófilo. ¿Qué sería este? A ver, Elisa, ¿fuerte o débil? Débil. ¿Y por qué débil? Me contestó bien la anterior y esta ya no fue lo mismo. ¿Tiene carga o no tiene carga, Elis? Disculpe, sí tiene. Bueno, entonces se da cuenta, pues, o sea, es que esto no es así de andar adivinando, tiene que estar uno en los conceptos y ver las cosas. Porque por eso después piensan ustedes que les fue bien en el examen y resulta que les fue de la patada, ¿verdad? Y ahora, a ver, Fátima, ¿qué sería? ¿Nucleófilo qué? ¿Débil o fuerte? Es débil porque no tiene carga. Bueno, entonces, ahora acá el triple enlace me ataca el enlace pi, ¿verdad? Me ataca al hidrógeno, me lo extrae, me deja los electrones para el agua y se me forma el agua y se me forma el carbocatión. Por supuesto, aquí se me va a formar el carbocatión más estable, ¿verdad? Estamos. Si el alquino es terminal, pues el carbono donde esté la cadena carbonada va a ser el carbocatión más estable. Entonces esas son las cosas que ya deben de saber y que no les debe sonar en chino, pues. Porque si a la mayoría les suena en chino, y vieron que como les fue en el examen pasado, pues ese es el problema, pues, porque en el examen no va a estar yo explicando nada, ¿verdad? Ustedes van a ser los que enfrentan el problema directamente. Bueno, entonces el nucleófilo, que en este caso se formó a partir del electrófilo, que sería el agua, que es un nucleófilo débil, este sería un electrófilo fuerte, y entonces me ataca al carbocatión, se une carbono-oxígeno, luego el oxígeno es inestable porque tiene una carga positiva, el agua me puede extraer ese hidrógeno, y obtenemos la adición del primer alcohol. Se dan cuenta que cómo se va a adicionar el alcohol, pues se va a adicionar según Markovnikov. Pero miren acá, para que siguiera el mismo procedimiento como fue el alqueno, pues debería haber otro ataque a otro mol de lo que es el hidronio y me tendría que dar otra adición de otro H. Y así sería un geminal, pero no geminal, sería un cis, pero no me da eso. Miren qué es lo que pasa. Fíjense que este es un enol porque tiene un alqueno y tiene un ol, por eso que se llama enol. Entonces este compuesto no sigue reaccionando de esta forma porque este compuesto se transforma a un compuesto ceto. Y miren qué es lo que pasa.
Se dan cuenta que acá se va a formar un doble enlace carbono-oxígeno, el hidrógeno me va a quedar con carga positiva y el carbono, este carbono va a tener una carga negativa. Este hidrógeno que quedó acá se va a unir a ese carbono y así es como me queda el ceto. Entonces esto sería una transposición y resulta que se da a esta reacción, se le llama tautomería cetoenol. Resulta que ¿cuál de estos dos compuestos es más estable según lo que se ve ahí en la reacción? A ver, Fátima, ¿el enol o el ceto? ¿Cuál es más estable? ¿Y el ceto? ¿Por qué? ¿Por los enlaces del carbono? No. Mire acá cómo está el equilibrio, Fátima. ¿Qué me dice el equilibrio? ¿Hacia dónde está desplazado? ¿Hacia los productos o hacia los reactivos? O sea, ¿hacia el ceto o hacia el enol? Hacia el... Bueno, la flecha más larga está el ceto, entonces supongo que... Bueno, entonces eso es lo que tienen que interpretar. Eso lo tuvieron que haber visto en química inorgánica, jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el equilibrio está desplazado hacia la formación del ceto. ¿Y eso qué implica? ¿Cuál va a ser más estable, Gerardo, entonces? ¿El ceto o el enol? El ceto, porque si no, no se desplazara el equilibrio hacia él. Entonces, se dan cuenta ustedes tantos, pero tantos conceptos que han aprendido hasta ahorita y algunos les ha venido del norte todavía y por eso es de que tienen las grandes problemáticas con los cursos de química. Entonces miren pues, ¿qué es lo que va a pasar? Miren pues, acá se rompe el enlace hidrógeno-oxígeno, se forma el enlace doble del carbonilo. Al atacar o formar el enlace del carbonilo, tiene que romperse el doble enlace carbono-carbono y me va a quedar una carga negativa en este carbono. Entonces este carbono negativo me va a agarrar el hidrógeno que está acá, que quedó positivo. Y así es como me queda la forma cetónica. ¿Se dan cuenta? Entonces es una transposición. Esto es lo que produce, es de que no me den los mismos compuestos o los mismos productos que los alquenos en una hidratación. Entonces miren pues, si tenemos los alquinos terminales, nos dan metilcetonas. Miren ahora qué es lo que pasa. Entonces acá tengo el alquino terminal, agrego agua, agrego ácido sulfúrico y agrego el sulfato de mercurio, que es el catalítico, y entonces voy a obtener el enol, ¿verdad? Que sería la primera adición del OH, normal. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando se me forma el enol, este sufre la tautomería cetoenol, y entonces ahora donde estaba el OH, donde estaba el alcohol, se me forma el carbonilo, y donde estaba el carbono que estaba a la par del doble enlace, me va a adicionar un hidrógeno. Entonces se dan cuenta de que esto es un grupo metilo que está unido a una cetona, y por eso es que se llama metilcetona. Entonces el alquino solamente me va a generar un producto, que sería una metilcetona. No sé si hay duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los alquinos no terminales? Pues con los alquinos no terminales me va a dar dos productos, no solamente uno. ¿Y por qué va a hacer eso? Entonces miren pues, acá tengo el alquino no terminal, agrego mis reactivos, agua, ácido sulfúrico y sulfato de mercurio. ¿Qué es lo que pasa? Acá, como estos dos carbonos son iguales, se dan cuenta que estos dos carbonos están igualmente sustituidos. Este tiene un sustituyente y este tiene otro sustituyente. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir de que el carbocatión en este carbono y en este carbono tienen la misma estabilidad.
Entonces se me va a formar un enol con el OH a un carbono y otro enol con el OH al segundo carbono. Y acá se me va a formar más o menos un 50%. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Significa que voy a obtener dos productos. Entonces, este enol, tanto el de arriba como el de abajo, se me transforma a una acetona. Se dan cuenta que este que está acá me va a dar la acetona en este carbono. En cambio, en la de abajo me va a dar una metilcetona. ¿Qué les parece? Entonces son dos compuestos diferentes. Me va a dar una 3-pentanona y una 2-pentanona. Por supuesto, el nombre no se los voy a pedir porque no hemos visto las cetonas, ¿verdad? Entonces, acá se me forman dos productos, ¿verdad? Uno donde el carbonilo está en el carbono 1, según identifiqué acá, y en donde esté en el carbono 2. O sea que cuando es alquino terminal obtengo un producto, una metilcetona, pero cuando es un alquino no terminal voy a obtener dos productos. Y se va a unir en cada uno de los carbonos que está formando el triple enlace. Entonces eso es lo que tengo que identificar, el centro de reacción, jóvenes. Bueno, vamos a ver la hidrogenación de alquinos. Vamos a ver la catálisis de metales. Entonces miren, pues si yo utilizo un catalítico metálico, platino, paladio, níquel, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener el alcano. No puedo obtener el alqueno porque la reacción es tan eficiente que me reacciona hasta formar el alcano. Si yo agrego platino, paladio y níquel en este caso, no obtengo el alqueno, solamente obtengo el alcano. ¿Ok? Ojo, quiere decir de que lo que es la adición o la hidrogenación es muy eficiente, por lo cual no me da chance de obtener el alqueno. ¿Está claro? Eso es lo que tienen que apuntar. Miremos un ejemplo. Acá tenemos, se dan cuenta, tenemos un alquino, agregamos 2 moles de hidrógeno y obtenemos el butano en el 100% y no obtenemos alquenos. Acá tenemos este alquino, agrego 2 moles de hidrógeno, paladio y obtengo el butano al 100%. Como vimos ya anteriormente, estas hidrogenaciones con metales preciosos no respetan las insaturaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que reaccionan con dobles enlaces carbono-oxígeno, dobles enlaces carbono-nitrógeno, triples enlaces carbono-nitrógeno. Y entonces eso que me va a dar, me va a dar un alcohol. ¿Qué me va a dar? Me va a dar una amina. Y es el problema de este tipo de hidrogenaciones. Estas hidrogenaciones me reaccionan con cualquiera de dobles enlaces. Entonces el problema es que si yo quiero que los otros compuestos no se transformen, pues definitivamente no puedo utilizar una hidrogenación catalítica. Así de sencillo. Tendría que utilizar otros catalíticos más específicos que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros generar alquinos cis a partir de alquinos? Entonces utilizo otros catalíticos, por ejemplo el catalítico de Lindlar. Entonces el catalítico de Lindlar es paladio, sulfato de bario y quinolina. Eso es el catalítico Lindlar. Bueno, entonces el catalítico Lindlar, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo es que está envenenando al paladio para que sea menos eficiente, por lo cual va a generar un alqueno. ¿Se dan cuenta?
Y el alqueno que genera es un alqueno cis. Ojo, esas son preguntas de examen de comprobación. Ahora, si yo utilizo el boro níquel, se dan cuenta que también obtengo un alqueno cis. O sea que para obtener un alqueno cis a partir de un alquino utilizo catalítico Lillard o el boro níquel y obtengo el alqueno cis. ¿Alguna duda, joven? Bueno, ahora que vamos a ver algunos ejemplos. Acá tengo un alquino no terminal, le agrego hidrógeno, catalítico Lillard o boro níquel y obtengo el alqueno cis. Igual tengo un alquino terminal, se dan cuenta que aquí no puedo, no puedo nombrarlo como cis, pero mecanísticamente yo sé que los dos hidrógenos se me adicionaron del mismo lado, porque aquí no puedo llamarle cis, jóvenes, porque es monosustituido, ¿verdad? Pero mecanísticamente estos dos hidrógenos se unieron del mismo lado. Entonces, con estos dos catalíticos únicamente puedo obtener el isómero cis. Bueno, ahora miremos que también puedo obtener el alquino trans. Pero miren ahora qué debo utilizar. Debo utilizar sodio en amoníaco líquido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener el alqueno trans. ¿Ya? Por supuesto, el mecanismo de reacción de este es completamente diferente al de arriba, ¿verdad? El mecanismo que sigue acá es un mecanismo radicalar, el mecanismo que de arriba es mecanismo iónico. Bueno, vamos a ver la oxidación de alquinos, las oxidaciones con permanganato de potasio. A ver, léame por favor, Jeremy. A condiciones moderadas, el permanganato de potasio oxida alquenos para formar glicoles, compuestos con dos grupos de OH en átomos de carbono adyacentes. Recuerda que esta oxidación involucra la adición en un grupo hidroxilo en cada extremo del enlace doble. Hidroxilación. Una reacción similar se presenta con los alquinos. Si un alquino es tratado con permanganato de potasio acuoso y frío, casi en condiciones neutras, el resultado es una alfa y dicetona. Conceptualmente es lo mismo que hidroxilar los dos enlaces pi del alquilo y luego perder dos moléculas de agua para formar la dicetona. Ok, entonces miren qué es lo que pasa acá. Entonces aquí tengo el alquino, agrego permanganato en medio acuoso neutro. ¿Qué se me va a formar? Se me va a formar glicoles. Como es alquino, se me va a formar dos glicoles. Acuérdense que el permanganato se iba a adicionar del mismo lado. Bueno, entonces estos compuestos son bastante inestables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es de que van a perder moléculas de agua, dos moléculas de agua, y en donde estaban los OHs, se me van a formar cetonas. Y por eso se llama dicetona, jóvenes. ¿Estamos? Entonces tiene que tener una lógica, jóvenes. Acá, el centro de reacción, el triple enlace. Permanganato en agua, se me va a formar una oxidación. ¿Ok? Se dan cuenta que se me están uniendo, primer mol se me unen dos OH, segundo mol se me unen dos OH. Y al final este compuesto, como es inestable, pierde agua, dos moléculas de agua, se me van estos, una molécula de agua, y me va a quedar una dicetona. Entonces tiene cierta lógica que ustedes deben entender para poder ustedes predecir, porque eso es lo que se les va a pedir en el examen. Yo les pongo, por ejemplo, acá esta reacción y no les pongo el producto, ¿verdad? Entonces, permanganato, agua, neutro, es un triple enlace, se me va a formar una dicetona, ¿ok? En donde estaba el triple enlace.
nada más ahí, jóvenes, no en otro lado. Ahora, cuando es terminal va a reaccionar diferente, vamos a ver. A ver, léame por favor, José Fernando. Es probable que los átomos terminales forman primero un cetoaldehído, pero en estas condiciones el aldehído se oxida rápido para formar más aldehído. Entonces se da cuenta que cuando es terminal les da otro producto. Es la misma reacción. Se forma la adición de los OH, cis. Pero ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que después no me forma una dicetona, no, que me forma un aldehído con una cetona. Y vamos a ver cuando pasemos en el segundo curso, el permanganato sigue oxidando al aldehído hasta formar el ácido carboxílico. O sea que aquí me forma un cetoácido. Se dan cuenta que en el otro me formaba una dicetona, pero cuando es alquino terminal se me forma un cetoácido. Entonces eso es lo que va a ser evaluado en la parte de predicción de productos, o pueden ustedes también, se les puede preguntar los reactivos o se les puede preguntar los reactivos en el examen. Se les pregunta los productos, se les puede preguntar los reactivos o se les puede preguntar productos, reactivos y el sustrato original. Eso es lo que se les puede preguntar en el examen. Bueno, a ver, léame por favor, José Sebastián. Si la mezcla de reacción caliente se vuelve demasiado básica, la disciplina experimenta una ruptura oxidativa. Los productos son sales, carboxilato derivado de ácidos carboxílicos, los cuales pueden convertirse en ácidos híbridos, adicionando ácido híbrido. Entonces, para ustedes tener más fácilmente poder estudiar esto, deben hacer un resumen de fichas de reacciones, jóvenes. ¿Ya? Así pueden ustedes tener más facilidad para poderse aprender los productos o los reactivos o el sustrato. Entonces acá tengo un alquino no terminal, agrego permanganato en medio básico y calor. Se dan cuenta que estas condiciones son condiciones más fuertes de oxidación. La que utilizamos anteriormente era en medio neutro. Ojo con esto. Cuando tenemos nosotros en medio básico o en medio ácido, me destruye todos los enlaces pi y los enlaces sigma. Si yo tengo una oxidación débil en medio alcalino, solamente me destruye los enlaces pi, no el sigma. Entonces acá lo que pasa es de que me destruye el triple enlace y me forma dos sales de ácido carboxílico. En este caso, ¿por qué son sales? Porque el medio es alcalino y un ácido reacciona con una base con una reacción que se llama neutralización. Va, jóvenes, que eso también ya lo vieron en química inorgánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forma el ácido carboxílico, pero como ustedes tienen un medio básico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a extraer el hidrógeno y me va a formar la sal del ácido y me va a formar agua. Eso es una reacción de neutralización. Entonces, ojo, siempre cuando hay ácidos y bases va a haber reacciones de neutralización. Entonces, por eso acá me quedó, si se dan cuenta ustedes, ahí me quedó la base. Bueno, luego, ¿qué es lo que hago yo para regenerar los ácidos? Pues agrego ácido clorhídrico y me va a regenerar los ácidos. Por supuesto, acá me va a dar dos productos y los R son diferentes. En este caso, los dos R no son iguales. Entonces, se dan cuenta que me da un ácido con R y un ácido con R'. Miremos un ejemplo. Acá tenemos un alquino no terminal. Le agregamos permanganato KOH, agua. Se dan cuenta que de este lado me forma un ácido de 2 carbonos y de este lado me forma un ácido de 3 carbonos. Este ácido de 2 carbonos se llama acetato, que es el ácido acético, y el ácido de 3 carbonos se llama ácido propiónico.
¿verdad? Que es de 3 carbonos, son nombres comunes. Luego de esto, yo le agrego ácido, regenero el ácido acético y regenero el ácido propiónico. ¿Ok? Entonces, ojo con esas cosas, jóvenes. Esos son los detalles que ustedes deben de ver. Y si tienen dudas, pues deben de preguntar, jóvenes. Porque es que acá no es que ustedes estén mudos ahí y que no puedan hacer ninguna pregunta, jóvenes. Acuérdense que yo siempre les doy la oportunidad. Más bien yo los obligo. Y por eso creo que a muchos no les gusta a que participen, ¿va, jóvenes? Porque yo tengo que estar seguro de que el conocimiento sea claro para la mayoría. Yo no me puedo decir, yo puedo decir como acá que fuera una grabadora, ¿va, jóvenes? Porque aquí puedo poner una grabadora. Porque cuando ustedes están viendo el video, pues es como que es una grabación. En cambio, cuando ustedes vienen a la clase, aquí están ustedes participando. Pero desgraciadamente cada vez yo miro que hay menos participación, pues, porque dicen, es que me voy a equivocar, es que va a estar, no va a estar bien lo que va a decir. Es que eso es la parte de aprendizaje, jóvenes. Es que solo así es como yo aprendo. Si yo espero saber todo, pues nunca voy a aprender nada, porque los sabelotodos normalmente no saben nada, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, María Fátima. Los alquinos terminales se rompen de forma similar para formar un ion carboxilato y el ion formiato. Bajo estas condiciones oxidantes, el formiato se oxida todavía más hasta formar carbonato, el cual se vuelve CO2 después de la protonación. Bueno, entonces miren, pues cuando es un alquino terminal, eso es lo que tienen que entender ahorita ustedes. No reacciona igual. Siempre va a tener diferentes productos. ¡Ojo! Entonces, por ejemplo, aquí tengo el alquino terminal. Agrego permanganato KOH, que es una oxidación fuerte. Voy a romper el triple enlace. Bueno, ¿qué se me forma? Se me forma el ácido carboxílico de este lado, que sería, ¿se dan cuenta? Miren, sería de 5 carbonos. 1, 3, son 4 y 1, 5. Entonces sería pentanoato. Ese sería el nombre de IUPAC. Ácido pentanoico, pentanoato. Un nombre común se llama ácido valérico. Entonces, se da cuenta que obtengo el de 5 y del otro lado, como es terminal, obtengo el de 1, que se llama formiato. Pero el formiato es un compuesto inestable. Entonces, miren, pues el formiato sigue reaccionando con el permanganato y lo que me forma es carbonato. Y este carbonato, al agregarle ácido, se me forma el ácido carbónico y esto se descompone en CO2 y agua. Entonces me daría el ácido pentanoico y CO2 más agua. Ese sería el producto de esta. ¿Ya? Entonces acá podemos ver la reacción simplificada. Se dan cuenta que tienen el hexa 1-ino, agrega permanganato primero, después agrega medio ácido, que es lo que van a obtener el ácido pentanoico o el ácido valérico y CO2. Se dan cuenta que el formiato desapareció por la generación de carbonato, que en medio ácido forma el ácido carbónico y el ácido carbónico se descompone en CO2 y agua. ¿Qué les parece? Entonces, eso es lo que tienen que tener el cuidado en lo que es el examen final. No importa qué sustituyentes tenga acá, eso es lo de menos. Lo que a mí me importa es esto: si es alquino terminal o no terminal. Si es un alquino terminal, el carbono terminal me va a dar CO2 y el otro carbono pues me va a generar el ácido. En cambio, si yo tengo un alquino no terminal, me va a generar dos ácidos diferentes dependiendo que tenga unido cada carbono del triple enlace. Eso es lo que tengo que entender, ¿ya? Eso no es memorístico, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos esta unidad. Entonces, ¿qué aprendimos? La acidez de alquinos, la formación de acetiluros y alargamiento de la cadena carbonada. Vimos formación de sales con plata y cobre,
vimos adición de halógenos, adición de alquinos e hidrohalógenos, hidratación de alquinos, hidrogenación de alquinos, oxidación de alquinos, y con eso terminamos. Entonces, con eso terminamos lo que son los temas de lo que es el curso. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes entiendan cómo deben de manejar lo que es las reacciones, ¿verdad? Porque hay dos cosas que yo les puedo preguntar. Les puedo preguntar el mecanismo de reacción y les puedo preguntar los productos de las reacciones o los reactivos de las reacciones o los sustratos. ¿Se dan cuenta? Entonces, según eso, pues tenemos nosotros que entender el proceso de análisis de lo que son las reacciones, ¿verdad? En el transcurso he estado yo haciendo énfasis en que ustedes puedan saber si es nucleófilo, si es electrófilo, si es fuerte, si es débil, si es Markovnikov, si es anti-Markovnikov, porque esto sería importantísimo que ustedes lo tienen que entender, ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes, porque ya aquí ya comienza la aplicación de los conceptos que ustedes han aprendido a través del curso, porque así fue diseñado el curso, ¿verdad? Y entonces muchos de ustedes no integran los conocimientos y ahí es donde vienen los grandes problemas, ¿verdad? Porque realmente en el examen anterior la parte de mecanismos pues prácticamente casi ninguno la contestó, fueron muy pocos la que lo contestaron. Entonces, fíjense pues, vamos a empezar, vamos a ir para atrás, vamos a empezar con los alquinos. Bueno, ¿no hay alguna duda, jóvenes, o alguna inquietud, jóvenes, o no? ¿O está todo claro? Ya van a sacar 100 en el examen. ¿Así están ustedes, no? 100. A ver, pues chicos, hablen pues, porque si no, ¿qué quiere que yo sepa? A ver, ya 100 en el examen. Entonces, fíjense pues. En la preparación de alquinos, ¿qué fue lo que vimos nosotros? Entonces aquí es donde debo yo hacer mi resumen, ¿verdad? Yo puedo trabajar entonces ese sería un compuesto. Bueno, si yo le agrego anhidro de sodio y amoníaco como disolvente, entonces ahora se da cuenta que acá mi sustrato es este, ¿ok? Este sería mi reactivo. ¿Qué es? Entonces yo tengo que saber que el anhidro de sodio, ¿qué es lo que me va a dar? El anhidro de sodio me va a dar sodio más NH2 menos. ¿Ok? Eso es lo que yo debo saber cuando miro este. El NH3 es el disolvente. Entonces este quiere decir, ya lo vimos, este sería, ¿cómo clasifico este reactivo, jóvenes? A ver. A ver, Andrea, ¿cómo clasifico a este reactivo? Como electrófilo fuerte. Electrófilo, ¿qué carga tiene esto, Andrea? ¿El electrófilo qué carga debe tener? Negativa.
Bueno, ¿y por qué y este electrófilo debe tener carga negativa? A ver, ¿se dan cuenta que ahí es donde viene el gran problema? A ver, Daris, ¿qué dice usted? ¿Está de acuerdo con Andrea que ese es electrófilo? No. ¿Qué es? ¿Fuerte o débil? Débil. Débil. Puchica, por Dios que... No les digo pues, es que miren, eso es lo que da pena. ¿Y qué es lo que pasa? Pues a mí me da pena, pero ustedes son los que van a perder el curso. ¿Lo acabamos de ver, Daris, o no? Sí, licenciado. Bueno, entonces, ¿qué quieren que haga yo? Yo no me puedo meter en sus mentes y hacer su examen. Eso lo tienen que hacer cada uno de ustedes. Bueno, entonces, fíjense pues. Yo ya sé que tengo un nucleófilo y tengo un sustrato. ¿Este sustrato qué será? ¿Será entonces electrófilo o será nucleófilo, el sustrato? A ver, Elisa. Electrófilo. Tiene que ser electrófilo para que reaccione. Se dan cuenta que ahí es donde tengo que comparar. Bueno, entonces yo tengo que identificar en dónde está el electrófilo. Entonces ahora yo puedo decir, bueno, si este es el electrófilo, ¿qué es? ¿Un electrófilo fuerte o un electrófilo débil, Fátima? Es débil. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Bueno, yo sé que acá debe haber una carga positiva, ¿verdad? Eso es lo que tengo que identificar. ¿En dónde estaría la carga positiva? A ver, Gerardo. ¿Ah? ¿En dónde está la carga positiva en este grupo? Que es lo que dijimos que es electrófilo. Bueno, se dan cuenta que eso es lo que tienen que interpretar y por eso mecanísticamente ustedes deben de saber que acá hay una polarización, más delta menos delta, menos delta más delta. Se dan cuenta que entonces el carbono sería el electrófilo y está promovido por la reacción, por la polarización de bromo-carbono, perdón. Entonces el bromo más electrófilo. Bueno, entonces ahí tengo ya la carga positiva. Se dan cuenta que eso no era evidente. Y entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si ataca como nucleófilo, me debería atacar ¿a quién? Me debería de atacar al carbono. Pero este no es un nucleófilo, lo que es más bien, sí es nucleófilo pues, pero me ataca como base fuerte, porque es una base súper fuerte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, joven? Entonces, lo que acabamos de ver, este me va a extraer hidrógenos, los hidrógenos beta, ¿ya? Acá tengo, este serían hidrógenos alfa y este sería beta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense pues, si yo le estoy preguntando qué producto tengo acá, es fácil, porque no le estoy preguntando mecanismo. ¿Qué es lo que se me va a formar a través de esta reacción? A ver, simplemente, jóvenes, ¿qué es lo que se me va a formar ahí? Si yo les pregunto solamente los productos. ¿Qué es lo que se me va a formar? A ver quién se le ocurre ya. Lo acabamos de ver, ¿va? Un alquino donde están los bromos, ¿sí o no? ¿Ok? Ese sería el alquino que se me va a formar. Esto sería si yo le estoy preguntando únicamente el producto. Yo sé que como están aquí los bromos, aquí va a ser donde se va a formar el triple enlace. Eso lo debo saber. ¿Ya? Y es un conocimiento muy complicado, jóvenes, ¿o no? Yo ya sé que donde están los halógenos, ahí se me va a formar el triple enlace. Eso sería la respuesta de que si yo les pregunto cuál es el producto. Ahora, si yo les pregunto el mecanismo, entonces ahora tienen que hacer. Y ahí es donde viene el problema que tienen ustedes, ¿verdad?
aquí tiene H. Vale, entonces miren pues. Entonces aquí hacen un zoom ustedes y vamos a trabajar primero con el bromo este. ¿Ok? Y después vamos a trabajar con el otro bromo. Puede ser de que sean cis o puede ser que sea trans, eso no importa, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué pasa? Lo que nos interesa son estos hidrógenos beta, porque aquí va a haber una eliminación. Carbono alfa, carbono alfa. Entonces aquí ustedes ya saben que tiene una polarización, menos delta, más delta, menos delta, más delta. ¿Ok? Y entonces, ahora ustedes tienen el nucleófilo, que es el NH2. Pero en este caso, se dan cuenta ustedes que yo les dije que era más base. Entonces, si fuera nucleófilo, me atacaría el carbono alfa. Pero este lo que va a hacer es de que me va a atacar al hidrógeno beta. Me lo va a extraer, me va a dejar los electrones para formar un doble enlace y me va a expulsar a este. ¿Qué les parece? Pero déjenme ver, esperen. Vamos a ver, hidrógeno. No sería este el que va a expulsar. Porque si no me está formando el triple enlace aquí, va. Bueno, entonces déjenme ver pues. Entonces, fíjense pues. El triple enlace lo tiene que formar aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, los hidrógenos que me tiene que extraer son los hidrógenos beta. Mejor lo voy a quitar acá. Este sería el alfa y beta respecto a este bromo. Y lo voy a poner negro para que no se confunda. Ese sería alfa y beta. Bueno, ahora para este lo voy a poner verde. Voy a poner morado. Bromo. Entonces este sería el alfa y el beta. ¿Ok? Entonces acá se dan cuenta que en el carbono beta, en este caso, tienen un hidrógeno. Y este también, aquí tiene dos hidrógenos, ¿verdad? Tiene ese y tiene este otro. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta, que es la base fuerte, me va a extraer el hidrógeno. ¿Ok? Este me va a dejar los electrones y va a formar el doble enlace. Y se me va a ir el bromo morado. Déjenme ver. No, el bromo morado no. Se me va a ir el bromo negro. Porque no puede irse del mismo lado. Entonces el bromo negro se me va a ir. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ¿qué me va a quedar? Entonces, ahora me va a quedar el doble enlace. Voy a poner rojo porque fue el que se fue el hidrógeno rojo. Y luego me va a quedar el hidrógeno anaranjado y el azul. Y me va a quedar el bromo morado. ¿Y qué otra cosa me va a dar acá? Perdón, el bromo morado. ¿Qué otra cosa me va a dar acá? Pues se me va a sumar el bromuro negro
que fue el que se fue, más, ¿qué otra cosa me va a dar? El NH3, que fue el que se llevó el hidrógeno rojo. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Hablen pues, jóvenes, porque si no después en el examen a ustedes les va a tocar hacer esto. Ahí se fue el primer bromo y me dio un bromuro y me dio un amoníaco. Bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Qué es lo que va a pasar después? Para que me dé el alquilo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? El NH3, creo que se va a robar el hidrógeno. NH3 no. El NH3 no puede ser. ¿Qué es lo que va a sobrar? ¿Qué es lo que va a robar el hidrógeno, jóvenes? El NH3 no puede ser. Otro mol de NH2 me va a robar el otro hidrógeno. ¿Ok? Luego este va a generar el triple enlace y me va a expulsar el bromo. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿eso qué es lo que va a formar entonces? ¿Qué es lo que me va a formar ese? ¿Qué es lo que me va a formar ahora? Carbono, triple enlace, un hidrógeno, más que NH3, más que más el bromuro morado. Y ahí está. Pero se da cuenta que a la hora de poner todo esto, tienen que ponerme todas esas cosas, ¿verdad? Acá esto ya tendría más delta menos delta. Bueno, entonces fíjense pues todo lo que yo les voy a calificar. Acá las polarizaciones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa les voy a calificar? Esto, este cheque, que esto es una base fuerte. Este sería un electrófilo débil. También lo califico. Luego, esta sería la primera parte, que me sale un bromuro, un NH3, y me sale este compuesto. ¿Se dan cuenta de cuántos cheques son? 1, 2, 3. Pero miren, lo que pasa es de que acá el que me interesaría es el que se va. Sería este y este, más delta. ¿Ok? Y entonces, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cheques en la primera reacción. Y luego en la segunda pues va a ser lo mismo, van a ser otros 9 cheques. O sea que al final tendrían que ser 18 cheques en el mecanismo de reacción. Y ahí es donde ustedes no contestan lo que tienen que contestar. A ver, dudas pues, jóvenes. Ahorita es la oportunidad de preguntar. Todo está claro. Todos sacan 100. Yo tengo una pregunta a la hora de terminar de escribir los productos. Por ejemplo, en el bromo tendríamos que poner así como que salieron 2 bromos, serían 2 moles de bromo. Esa sería la ecuación final. ¿Ya? La ecuación final, ¿cómo sería? La ecuación final sería como esto, ¿va? ¿Y qué debería de poner? Si quiere ser específica, más 2 moles de bromuro, ¿y qué otra cosa? 2 moles de amoníaco. 2 moles de amoníaco. Esta sería la reacción ya final, ¿verdad? Esto sería el mecanismo. ¿Ya? Si yo les pido mecanismo, es esto. Si yo les pido únicamente el producto, es esto. Y si yo les pido la reacción general, me tendría que poner mecanismo y de último me tendría que poner esa reacción. ¿Está claro, Fátima?
Sí, todo claro. Bueno, a ver, otra pregunta, pues, jóvenes. Es que a mí me molesta que no pregunten y en los exámenes va como en feria, pues. Es que, ¿qué quiere decir? ¿Realmente está en coherencia que ustedes no hablan con lo que pasa en los exámenes o no? ¿Hay coherencia o no? ¿Había otra duda, pues, jóvenes? ¿Otra duda? Son pocos los que... ¿Sí? Entonces, acá si ustedes piden la ecuación general, tenemos que también agregar todo el mecanismo de reacción. La ecuación, no. Si yo les pido la ecuación general sería esta, la que está arriba. ¿Ya? Si yo les pido ecuación general y mecanismo, tienen que hacer el mecanismo y tienen que ponerme la ecuación general. Ahora, si yo solo estoy pidiendo los productos, normalmente solo me tienen que poner el producto. Esto no me lo tienen que poner, ¿no? ¿Ya? Porque lo que me interesa a mí es el producto. Ah, está bien. A ver, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces de ahorita en adelante, los 3 días que quedan de clases, vamos a estar practicando esto, pero necesito que ustedes se involucren, pues, porque no es lo mismo estar viendo cómo el profesor resuelve los problemas a resolverlos, ¿verdad? Entonces, por favor, necesito su contribución, necesito su colaboración, necesito sus preguntas, porque en el examen yo ya no respondo nada, ¿verdad? Y el examen es a lo que ustedes sepan, no tengo yo nada que ver. Entonces, se van dando cuenta de lo que se les está exigiendo, ¿verdad? Ya ahorita ustedes tienen que saber qué es un nucleófilo, qué es un electrófilo, qué es un centro de reacción, qué es una polarización. Tendrían que ver también interpretación ya con lo que es resonancia para ver en dónde va a ingresar. Entonces, todas esas cosas ya las tenemos que integrar. No solamente es los conceptos individuales, sino que son los conceptos integrados. Entonces ahorita en estos 3 días vamos a ver ejemplos de eso y como les digo, comiencen a hacer sus fichas de resumen para ver, tienen que poner en la ficha, ¿qué tienen que poner? Reacción general. ¿Qué deben de poner? Markovnikov, anti-Markovnikov, ¿verdad? Estereoselectiva, no estereoselectiva, ¿ya? Eso es lo que tienen que poner en sus fichas para que ustedes se vayan aprendiendo los procesos. Eso es una forma de estudiar. Desgraciadamente ahorita pues, se dan muchas cosas que no deben de darse. Pues, ¿por qué? Porque se está generando una situación de engaño, ¿verdad? Porque muchos se copian, porque muchos miran las copias y aún así se dan cuenta que mi examen, como no es un examen de respuesta directa, pues es difícil que puedan hacer eso, jóvenes, ¿verdad? Aunque algunos lo hacen, pero desgraciadamente cuando se copian, los que dan copia no están bien las respuestas. Entonces ahí viene el problema. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, otra observación, jóvenes. Entonces, por favor, quiero que tengan también ustedes las preguntas de lo que vayan estudiando. Me pueden preguntar, pues, jóvenes, es que si realmente ustedes quieren ganar el curso, tienen que esforzarse, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿estamos ahí? ¿Alguna observación, chicos? Que ya queda poco. ¿El examen cuándo es el examen final? A ver, ¿alguien sabe cuándo es el examen final? Nadie sabe cuándo es el examen final. Es el 6 de junio, jóvenes, ya queda poco. Y la retrasada creo que es el 20. Entonces, por favor, jóvenes, pongámosle ganas. Pongámosle ganas. Bueno, entonces, que tengan un feliz inicio de semana. Un abrazo a todos, que estén bien. Y nos vemos el día miércoles. Ya saben que vamos a seguir viendo estos extractos de lo que es mecanismo, de lo que son reacciones, de lo que es la identificación, para poder ustedes interpretar las reacciones. No necesariamente se las tienen que saber de memoria. ¿Estamos? Bueno, entonces que tengan un feliz inicio de semana, jóvenes. Se cuidan. Gracias, pase feliz día. Vaya, pues se cuidan, jóvenes. Portan bien. Licenciado, explique la pregunta. ¿Sí?
Pues dije que sí es junio, pero bueno, según mi calendario tendría que ser el 7. Bueno, no sé, es que no vi ahorita bien el calendario. Sí, es el 7, disculpe, es el 7. Sí, sí, porque es miércoles. Si es que aquí vi mal. No, tiene que ser miércoles. Va. Vaya, pues, William, se cuida.